Buenas caballistas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de gente ha escuchado, pero no sabe realmente lo que es. No es un ejercicio en concreto, es una acción que si sabes hacerla sirve para muchas cosas. Estoy hablando de la media parada. Muchas veces hemos oído hablar de la media parada, pero ¿realmente sabemos para qué sirve y cómo se pide? Una media parada no es solo para que el caballo deje de precipitarse. Una media parada es para organizar de nuevo el caballo, equilibrarlo y sentarlo un poco, que cargue el peso en los posteriores y una vez organizado, seguir con el trabajo. También se utilizan las medias paradas para avisar al caballo de un cambio de dirección o de ejercicio, ya que se necesita un caballo atento a ti y con impulsión en los posteriores, y eso es lo que hace la media parada, provocar que el caballo se asienta un poco de atrás. Para que lo entendáis, una media parada es un intento de cambiar a un aire inferior pero sin cambiarlo. Cuando el caballo está a punto de cambiar a un aire inferior, cesar las ayudas de la media parada para que siga con el mismo aire, pero más ordenado y menos precipitado. Hablamos de hacer un intento de transición bien hecha, que creo que voy a tener que hacer un vídeo explicando cómo hacer una buena transición. Comentar en este vídeo si queréis que haga un vídeo de cómo hacer correctamente transiciones ascendentes y descendentes. ¿Cuáles son las ayudas para una media parada? Partiendo de la base que la rienda exterior es la que domina la velocidad del aire, para que la media parada sea efectiva hay que hacerla con el asiento, cargar peso en tu asiento como si quisieras sentar el caballo con tu culo. Hay que aguantar la rienda exterior para no dejar pasar la impulsión que provocan las piernas, ya que una media parada, como casi todo en la equitación, se pide con impulsión. Aunque parezca contradictorio, pero la pierna que más tiene que actuar es la pierna interior. Así que las ayudas correctas para la media parada es asiento, rienda exterior y pie interior. Y ahora os preguntaréis el porqué de estas ayudas. Como todo tiene su lógica. Como digo, la media parada sirve para ordenar el caballo, reunirlo un poco y para cambiar de ejercicio. Si hacemos la media parada solo con las riendas y el asiento, el caballo bajará la velocidad y dejará de tener activos los pies. Entonces tendremos un caballo sin impulsión en los posteriores y por lo tanto su equilibrio cambiará y tendrá su peso en las manos, no en sus posteriores. Si actuamos con las dos riendas para hacer la media parada, probablemente que el caballo se invierta, proteste o se agarre a la embocadura, así que actuaremos solo con la rienda exterior y la interior mantendremos el contacto para relajar la mandíbula del caballo por si se pone tensa. ¿Por qué la pierna interior y no la exterior? Cuando aguantamos la impulsión que creamos con los pies con la rienda exterior, que es la que domina la velocidad, si no ponemos la pierna interior, el caballo cambiará la incurvación hacia el exterior porque aguantamos la rienda exterior. Para que esto no pase, hay que poner el pie interior para seguir aguantando la incurvación al interior de la pista, ya que si mira hacia el exterior, las espaldas del caballo entrarán al interior de la pista y dejaremos de tener un caballo recto y por lo tanto desequilibrado. Os dejo aquí el vídeo de donde hablo de la rienda exterior y su importancia. En este vídeo podréis ver cómo mi potra Iris mantiene la incurvación al interior con la rienda interior totalmente suelta. Las mismas ayudas son también para reunir un caballo, ya que la media parada no es más que un poco de reunión en unos segundos. Soy consciente que esto puede sonar a chino, soy consciente que es difícil ver la lógica de estas ayudas, ya que cuando conocí a mi entrenadora y me explicaba las ayudas para reunir, me era difícil encontrar la lógica a estas indicaciones. Así que intentaré explicarlo lo más fácil posible. Imaginar que el caballo es un muelle que se estira y se acorta. Lo que tenemos que conseguir es que este muelle se vuelve lo más corto posible, pero solo empujando desde un lado. Si cuando empujamos no aguantamos el otro extremo del muelle, no se acortará, sino que más bien se moverá hacia adelante, ¿verdad?
Para hacerlo más corto tendremos que aguantar una parte mientras la otra empuja. Pues lo mismo con el caballo, las piernas activan los posteriores para que empujen hacia adelante y las manos son las que aguantan esa impulsión que creamos con las piernas para que no se escape, y de esta manera acortaremos al caballo de la misma forma que acortaremos el muelle. Imaginaros un acordeón. Este instrumento se estira y se acorta con facilidad para poder crear viento. Pues con el caballo es lo mismo. Cuando el acordeón está apretado es cuando el caballo está reunido. Cambia su peso a los posteriores, liberando las espaldas y le eleva más sus extremidades. Cuando está estirado es cuando el caballo amplía el tranco y se estira todo él, abarcando más terreno en cada tranco y por lo tanto aumentando la velocidad del aire. Son comparaciones un poco absurdas que no tienen nada que ver con el mundo del caballo, pero creo que de esta manera lo entenderéis mejor. Si no sabéis lo que es un caballo reunido, os dejo aquí un vídeo donde lo explica y entonces lo entenderéis bien. Si todo esto lo hacemos durante unos segundos acompañado de un buen asiento, lo que estamos haciendo es reunir el caballo por unos trancos, y esto es una media parada. Las medias paradas sirven para empezar a enseñar al caballo a reunirse, pidiendo la media parada cada vez más trancos. Llega un momento que cuando empujas más de lo habitual con las piernas y te sientas fuerte en la montura sin dejar pasar la impulsión, el caballo aprende que no estás pidiendo velocidad, sino reunión. También sirve para avisar al caballo cuando vamos a pedir algún ejercicio, ya que hacer un giro, salir en apoyo, sesiones, en un cambio de dirección, necesitamos un caballo bien equilibrado en sus posteriores. Las esquinas de las pistas son ideales para empezar a enseñar a un caballo las medias paradas. Al ser un giro, es más fácil que el caballo reduzca la velocidad, y actuando bien con la rienda exterior y el pie interior, evitaremos que el caballo se plegue en la curva, evitando que se caiga en la espalda interior. Aquí os dejo un gráfico donde podéis ver lo que más o menos se busca en una media parada. Hacer del caballo como una pelota, que los pies entren y la parte de delante se recoja. De este modo, su peso pasa a los posteriores y se equilibra el caballo. Si no damos impulsión a la media parada, los pies del caballo quedarán lentos y atrás, e imposible hacer una pelota del caballo. Fijaros en los dos círculos que he hecho en el gráfico. El círculo de raya discontinuas marcan el caballo del fondo, donde tiene un trote en extensión. El círculo de raya continua marca un caballo al trote reunido, grupa baja, cruz alta. Por eso os digo lo de la pelota, porque el círculo del caballo del trote reunido, que engloba todo el cuerpo del caballo, es redondo como una pelota. El otro círculo del trote en extensión es un círculo ovalado, no es una pelota normal, más bien una pelota de rugby. Si habéis entendido lo que es una buena parada, darle like a este vídeo, y si queréis aprender más cosas, no olvidéis suscribiros a mi canal y comentar en este vídeo si queréis un vídeo para enseñar cómo se hace una transición correcta. Hasta la próxima, caballista, nos vemos en el próximo vídeo.